Saludos, Carla y Carlos Acosta, que están allá en Miami, nosotros aquí desde Caracas, Venezuela. La noticia, MOS se retira del mecanismo del diálogo hasta que el gobierno cumpla los acuerdos. Esto lo acaba de decir la mesa. La mesa ha sido sometida a innumerables presiones porque se acordaron la liberación de unos presos, la elección en el Amazonas, la integración del CNE y una ruta que el gobierno no ha cumplido. Antes que la mesa lo dijo el Vaticano, que señaló que el gobierno no estaba haciendo nada. Al parecer, el gobierno también tiene una crisis muy parecida a la de la MUP. La MUP que está tomando por su lado. El gobierno también. Maduro dicen que había dado la orden de soltar unos presos, parte de los acuerdos, y sin embargo, en el SEBIN ni caso le hicieron. Deodao, que tiene posiciones distintas. Fíjense ustedes, se acordó lo del Amazonas y ahora aparece Tarek Aizami queriendo llevar al tribunal la elección de unos diputados de Aragua, echarlos para atrás y generar otro nuevo foco de conflicto. Se ve que ahí hay un enredo, porque Maduro dijo ayer que no iba a dejar que la MUS saliera de la mesa de diálogo, pero todo lo que está haciendo su gente es lo contrario. Entonces se ve que hay unos problemas. Y luego en la oposición, bueno, la mitad de la oposición, los partidos más pequeños han venido, quieren sacar chugos, acusan a los integrantes de la mesa de haberse rendido, etcétera, y hay una enorme presión. ¿Qué ha hecho que las encuestas que hablan de 72% de gente de acuerdo con el diálogo no le ven queso a la tostada? Porque todo este ruido que se ha generado, bueno, al final lo paga el diálogo. El diálogo es el culpable de todo lo que ocurre en Venezuela, cuando eso no es verdad. Yo decía ayer en el programa de televisión con Vladimir que el diálogo en la historia ha significado la salida a numerosos conflictos, pero ninguno de esos conflictos se ha resuelto de un día para otro, que eso no es verdad. Eso tiene su tiempo y contaba, varias veces lo he dicho aquí también, como en Vietnam, en la discusión, que llevó 11 años la discusión, la guerra, pues Kissinger alquiló, cuando llegó a París a discutir, alquiló un fin de semana un hotel. Los vietnamitas no alquilaron hoteles, compraron casas y metieron a sus hijos en las escuelas, porque sabían que era largo. ¿Cuándo se produjeron los acuerdos? Cuando pasaron de discutir, en vez de las exigencias de uno o de otro, dónde estaban de acuerdo. Y por la vía de ver en qué se encontraban fue que salieron los acuerdos de paz de Vietnam. Pero no se puede ganar en la mesa de diálogo lo que no se gana en la calle, en la gestión de gobierno, en la fuerza que tiene cada uno de los factores. Fíjense, hoy se anuncia el acuerdo de paz en Colombia, ya el Senado lo aprobó, creo que falta la Cámara de Diputados, para que, bueno, las FARC se incorporen a la vida política y se acabe esa guerra que tiene 50 y pico de años con numerosos medios muertos y numerosas bajas. Lo de hoy, bueno, es más o menos lo mismo que hizo el gobierno. Cuando el caso de los sobrinos, ellos congelaron la participación del gobierno en la mesa y bueno, tuvo que venir Zapatero y todo eso, pero Maduro dijo, bueno, pero ahora vamos lento, eso para 2018, y no tomó medidas, no soltaron los presos, por el contrario, todo este enredo, bueno, la mesa le está respondiendo igual. También tiene que ver con la presión, y yo lo vuelvo a decir, se generó una falsa ilusión, porque Capriles, María Corina, Leopoldo, Richard Blanco, distintos factores pedían que en el diálogo se incluyera el revocatorio para el 2017, la discusión de la salida de Maduro, que se discutiera la salida de Maduro, toda esa cantidad de cosas que, siendo honestos, no eran para esa discusión, porque el gobierno no se iba a sentar a discutir la renuncia, porque Maduro no está caído, yo lo he venido diciendo, es una evaluación falsa, Maduro está peleando ahí, con sus enredos y con sus complicaciones, y además con una enorme presión inflacionaria por el dólar, que hace que Venezuela todo el mundo sea pobre, que convierte aquello que decía Chávez, que este es un gobierno para superar la pobreza. No, ahora todos somos pobres, vamos a terminar todos comiendo la basura, producto de la inactitud del gobierno en dar la respuesta a la solución del país. Vamos a ir viendo en los titulares de hoy lo que pasó, cómo fue posible que se llegara a esta decisión de la mesa. Vamos pues, titulares. Esta es una medida, fíjense. La OPEP acuerda recortar producción de crudo. El gobierno tenía como 6 años buscando esta medida para estabilizar los precios por ahí en 50, bueno, y poder tener platica para las misiones, para ellos recuperarse. Ese era el cálculo de Maduro. Bueno, se produjo lo de la OPEP. Esta medida debe incidir en el dólar.
en el dólar que está para arriba. Los economistas dicen que lo que está poniendo el dólar today no es lo que debería ser. Ayer Diosdado Cabello me puso en su programa, porque ahora, gracias a Dios, Diosdado, gracias, Diosdado, te lo digo, es mi mejor publicista. Ellos editan las cosas, sacan los pedacitos de este programa y entonces excitan al público radical que inmediatamente sale a golpearme. Yo no entiendo cómo hay venezolanos defendiendo Dólar Today. Yo no estoy diciendo que Dólar Today es el responsable de la subida del dólar. Eso es el gobierno. Dios quiere y no me lo quiten aquí, no me lo editen, me lo falsifiquen. Pero yo tengo sospechas, no solo yo, ya lo van a ver, factores importantes de la oposición, de que ahí hay un negocio raro, porque los economistas cuando explican, dicen que no se justifican esas subidas en esas dimensiones. Dólar Today está diciendo que a final de mes va a llegar el dólar a 10.000. Bueno, y esta medida de OPEP no influye. No influye. Es verdad que aquí hubo exceso de liquidez, el problema de los bolívares en los cajeros, que Mercosur se quiere sacar a Venezuela porque no cumple con los acuerdos, que el diálogo no avanza, que el gobierno está fraccionado, dividido, etcétera, que la oposición también, que no se ve futuro y que hay una enorme estabilidad y es verdad, la inflación se cerró en 700. Pero, ¿cómo es? Cuando el río suena, piedras trae, pero hay gente que se aprovecha de todas estas cosas. Se mete ahí y como aquí hay una gente que desde el gobierno maneja dólares baratos, hay enormes fortunas que están ganando porcentajes altísimos con toda esta subida. Y yo insisto, usted le pregunta a José Guerra a cuánto debería llegar el dólar y no pone estas cifras tan enormes que no tienen justificación. Pero eso vamos a verlo en los titulares de hoy. Venezuela reducirá producción en 95.000 barriles diarios. Bueno, es que nosotros, no porque lo diga López, nosotros hemos descendido nuestra capacidad productiva porque no se ha hecho la inversión en PDVSA y entonces cada día producimos menos y eso es un desastre. Ahora, nosotros deberíamos, más bien, hay momentos en que el gobierno de Caldera lo hizo, produjo más y por eso había conseguido más dólares. Maduro celebra la decisión de López, 2 años de esfuerzo para lograr precios justos. Sigamos, señor director. Vamos a poner más de todas estas, más titulares. Por favor. Maduro agradeció a Socio López los acuerdos alcanzados. Ayer había mucha expectativa negativa sobre estos acuerdos. Sin embargo, hoy, bueno, se dice que Arabia Saudita tomó la decisión que es el país clave en torno a los topes que pone López. Vamos a ir al corte y ya regresamos con todos ustedes. Seguimos aquí. Gracias, Diosdado. Diosdado que me tiene de sopa. Pero bueno, yo explico aquí las noticias, las explicaciones y de dónde argumentamos. Que ellos piquen, editen, bueno, está bien. A mí lo que me asombra es que hay gente que no ve la noticia completa, sino lo que ellos quieren. Entonces responden al estímulo. Si el gobierno dice esto, que Kiko dijo que Dólar Today es especulativo, entonces van y le caen a uno encima porque no ven el discurso general. Igual pasó con María Corina, cuando yo dije, mira, hay que alertar sobre la división de la oposición, hay que tratar de consolidar la unidad. Eso no lo vieron, sino el pedacito que les interesa, que los excita. Ahora, esto es una discusión de fondo la que estamos planteando sobre el tema del país, las rutas y toda esta complejidad de escenario donde estamos viviendo. Sigamos, señor director. Ajá, Omar Ávila, AD, PJ y UNET firmaron un acuerdo con el gobierno al fijar la ruta electoral. Claro, ¿cómo no se iba a parar la mesa, la MUD del diálogo, cuando por dentro viene la oposición? Un señor que dice que hay un acuerdo, que la oposición hizo un acuerdo con el gobierno. Y no solo él. Sigamos, señor director. Aquí está Rodríguez Navarro, que fue presidente de la Federación de Centro, que dice que la MUD está llena de traidores, vendidos, horrible todo lo que dice ahí, cuadrado. Entonces, bueno, esa presión ha alterado el ánimo del auditorio, de la gente que puso unas enormes expectativas en el diálogo y como no se cumple, porque el gobierno no puede cumplir, ¿por qué el gobierno no puede cumplir? Bueno, ahí está. Hicieron un acuerdo, en la última reunión iban a liberar unos presos, íbamos a la elección de Amazonas, se tenía que hablar de la composición del CNE y nada de eso ha avanzado. Más bien ahora aparece Tarek El Sami diciendo que hay unos diputados en Aragua que él va a llevar al Tribunal Supremo para que los echen para atrás. Más leña a la candela. Ahora Tarek El Sami está saboteando a Maduro, está saboteando la mesa. No solo Diosdado, Tarek también. Yo pensé que Tarek estaba con Maduro. Ahora resulta que Maduro no manda.
Lo que está demostrando, Maduro ayer dijo, no voy a dejar que se paren de la mesa. Bueno, pero si no hacen nada, se paran. Igual con el dólar. Si Maduro no toma una medida para frenar el dólar, pues el dólar sigue hasta donde le dé la gana, porque hay mucha desconfianza en el mercado, no solo en el mercado, sino en el ámbito político también. La crisis nos ha inundado, todo está en crisis. La oposición vuelta añico, el gobierno vuelta añico, todo esto es un desastre. Por eso que yo digo que hay que tener claro los nortes y ser coherentes y no cambiar el discurso, sino comunicarse con las mayorías. Sigamos, señor director. Ajá, Chugo Torrealba, anuncio apostólico. Si el diálogo no da resultados, vamos a revisar nuestra participación en la mesa. Ya lo dijo, ya se pararon, ya se tomó la decisión. Sigamos, señor director. Esto fue dicho antes, en el transcurso del día. Chugo, los desgraciados del gobierno nos colocaron en el camino de la hiperinflación. Si hay un ataque brutal contra la moneda, y ese ataque lo ha dirigido el gobierno, que acabó con la autonomía del Banco Central de Venezuela, que acabó con el principio de la unidad del Tesoro, denunció este miércoles el secretario general de la mesa. El ataque brutal contra el Bolívar lo hizo el gobierno, dice el señor Chugo Torrealba. Sigamos, señor director. Ajá. Jorge Roy, la credibilidad de Dollar Today obedece a la falta de explicaciones de autoridades monetarias en el país. Yo estoy de acuerdo con Jorge, como el gobierno no hace nada, hay una página que uno no sabe a cuenta de qué, ellos sacan esa cifra de lo que vale el dólar, y entonces como hay nerviosismo en el mercado y el gobierno no dice nada, pues sube el dólar a unos niveles que cuando se les pregunta a los economistas cuál es el precio del dólar, ninguno dice que es ese. Vamos a hiperinflación, a inflación, todo eso. Pero este ritmo, yo no encuentro la explicación a que aparece en la mañana a 3.100 y a la tarde a 4.000, y resulta que una medida como la que tomó López hoy no influye. Así como influye que el tema de los cajeros, el tema de Mercosur, etcétera, que el gobierno no diga nada, los errores económicos, pues esa medida algo debe hacer, y no aparece registrado. Porque al final de cuentas nosotros no sabemos cuáles son los criterios que utiliza Dollar Today. Pero funciona porque el gobierno no hace nada. Y entonces todos estamos al final sufriendo de un terror que hay en el mercado, de un desconcierto que hay en el país, que por cierto, la única salida que tenía el gobierno para estabilizar el juego y más o menos medio respirar era la mesa de diálogo. Pero como no cumplen, jugaron a dividir la oposición, bueno, está el resultado. Bueno, ya se anunció que hasta que no se cumplan los acuerdos, la mesa no se congela otra vez el asunto. Sigamos, señor director. Ajá, Jorge Rodríguez, ataque artero de Dollar Today, busca robarle aguinaldo a los venezolanos. El gobierno dice que es Dollar Today. Yo he dicho que yo no confío en Dollar Today. No confío en Dollar Today, aun cuando, repito, Diosdado, si lo vas a sacar, pónmelo como lo dije, no me lo cortes. Aunque haz lo que te dé la gana, porque yo sé que no me vas a parar. Yo sé que tú tienes tu juego y tienes ahí tus disputas con Maduro. Pero hay que buscar mecanismos más serios para establecer el precio del dólar y tomar las medidas que hace falta. El gobierno tiene que tomar medidas, no se puede quedar como si nada, por Dios. Eso es cuchillo para su propia garganta. Sigamos, señor director. Ajá, inflación y dólar paralelo acabaron con la Navidad venezolana. Esto es el doctor Mata que dice esto. El diputado Mata de Nuevo Tiempo. Sigamos, señor director, más sobre José Guerra. No hay techo para el dólar paralelo. El economista y diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de Unidad Democrática, José Guerra, aseguró que este martes que no hay techo para el precio del dólar paralelo debido a que factores como el control cambiario de alta demanda en comparación con la poca oferta de la divisa y la falta de liquidez en Bolívar. Esto es el problema que tenemos hoy. Ahora, usted habla con José Guerra y le pregunta cuál debería ser el precio del dólar y no es ese que está puesto en la página esta. Jorge Roy, credibilidad del Dollar Today, obedece, está repetido. Sigamos, señor director. Explica. No, este es distinto, pero no importa. Cosecha de maíz blanco para las arepas alcanza solo este enero. Éramos mucho y parió la arepa, no la abuela, no tenía ni arepa. Dios. Por ahí anda Rosaura proponiendo una marcha para las arepas, yo estoy de acuerdo. Porque nos vamos a quedar hasta sin arepa. Sigamos, señor director, qué cosa con el país. Espacio público a Conatel. Regulaciones a redes sociales deben ser analizadas con la lupa de la libertad de expresión, porque el gobierno lo que quiere es regularlo todo, que esconder la verdad. Ayer apareció el presidente Conatel de nuevo diciendo que había que vigilar las redes, tomar medidas que tomaron otros países. Todo es autoritarismo, controles, sí son feos. Guanipa dice aquí que como el director de Conatel planteó una nueva ley, la Asamblea no va a discutir eso,
pretensión de Conatel de regular el uso de Internet y de redes sociales fue rechazada por él y por la comisión. No, eso no se puede permitir. Ya controlan la mayoría, el 80% de los medios audiovisuales lo controlan. Ahora no hay papel, ya lo vamos a ver. Y entonces tampoco quieren que por las redes nos expresemos. Y ellos sí tienen todos los medios que les dé la gana. No puede ser. Ya regresamos. Sigamos. Muchas gracias a la gente que ha agradecido, que nos ha felicitado por todos los conceptos emitidos ayer con Vladimir. Se los agradezco, además. Siempre he pensado que la paz, el diálogo, la convivencia, la reconciliación, la tolerancia, que ese es un discurso, puede que no le guste a las mayorías, y la rabia, la situación del país, pero si uno es coherente y lo defiende, por ahí hay siempre salidas, menos traumáticas que la violencia, menos traumáticas que el enfrentamiento entre venezolanos. Y yo creo que hay demasiado dolor en Venezuela. Esta situación es tan difícil, y ese dolor corriendo para adelante sin controles, porque el gobierno no hace nada, el Banco Central no dice nada, todo es una quejadera, pero no asumen ninguna medida. Farías, el ministro de la Economía, decía que no hay condiciones para eliminar el control de cambio. ¿Y esto que está pasando qué es? ¿Qué vas a esperar? Y luego Aristóbulo dice que no, porque es una medida política. Bueno, ahí está el resultado, este desastre. Cuchillo para su propia garganta. Sigamos, señor director. Habilitan rutas de Metrobús hasta la Embajada de Cuba. Esto sí es insólito. Este gobierno sí es insólito. Allá abajo lo tienen. Excepto, esa foto no es la de ahí, casi ni se monta nadie. ¿Quién se va a montar? ¿Cómo en la situación que tiene Venezuela se va a montar alguien para felicitar a Cuba si ese tipo de socialismo es el fracaso, el responsable de la situación que tenemos hoy, ese discurso? Sigamos, señor director. Ajá, Guarulla denuncia que PSUV está trasladando a Amazonas electores de Apure y Guárico. Ahora quieren saber, sí, ellos sí están montados en la elección, pero ahí está el Isami tratando de sabotear los acuerdos, diciendo que a Aragua hay que quitar unos diputados. El gobierno tiene que ser responsable. El peor, el que sufre más con esta paralización del diálogo y paralización del país y esta cosa que no pasa nada, es el gobierno. Yo no sé por qué ellos no lo entienden. Porque ellos jugaron a dividir la oposición, a dividirla, a fraccionarla, y casi lo logran. Espero que esta decisión de la mesa produzca acuerdos, el rescate de los acuerdos necesarios para que podamos rescatar la vía electoral y la salida en paz. Porque lo que está pasando en Venezuela, aquí puede pasar cualquier cosa con este precio del dólar. Sigamos, señor director. Ismael León exigió al fiscal que asuma responsablemente el caso de los narcosobrinos. Bueno, por Ismael, eso no hay que abandonarlo. Sigamos, señor director. Vamos a darle un poquito rápido porque nos quedan muchos titulares. María Corina Machado Alamón, hay que hacerle un juicio ciudadano. Dios mío, María Corina. Hoy estuvo con Vladimir. Cuando le preguntaron qué opinas tú de lo que dice Kiko, dijo, Kiko es Kiko. María Corina es María Corina. Pues. Así es. Pero vemos cómo hay un sector de la oposición empeñado en darle al amor, en darle, duro. Y como creen que el auditorio, la mayoría, no está de acuerdo con el diálogo, más duro todavía. Ahora, el diálogo tiene su tiempo y el diálogo no es la solución a estos graves problemas. El diálogo es un espacio que hoy fracasa o lo pueden engavetar o lo que sea, pero en enero, si esta situación sigue así y entramos en conflicto, va a hacer falta sentarse a conversar, porque lo otro es la guerra, la confrontación, el golpe de Estado, más inestabilidad. Yo creo que Venezuela necesita más un discurso de reconciliación que de eso. Bueno, sigamos, señor director. Jesús Faría, Venezuela ha incorporado más del 92% de las normas de Mercosur. Venezuela será suspendida desde el miércoles como integrante del bloque. Y yo decía a la canciller, no nos van a sacar de Mercosur. Ay, Dios. Es que yo cuando dicen una cosa ocurre todo lo contrario. Sigamos, señor director, y eso lo de Mercosur también influye en el dólar. Amnistía Internacional considera que aplicación de la OLP debe cesar de inmediato. Estoy totalmente de acuerdo. Debería el ministro Reverol ser destituido por lo que ocurrió en Barlovento. Unas comisiones fueron a buscar supuestamente unas invasiones y aparecieron en manos de la policía 12 personas que aparecen muertas. Eso es gravísimo, gravísimo. Yo no sé cómo los revolucionarios que antes denunciaban esas cosas no están dándose con un juguete
Dolidos porque al final la revolución produce lo que ellos criticaban, lo produce y de esta manera tan horrorosa, por Dios, qué fracaso. Sigamos, señor director. Ajá, gobierno de Colombia celebra refrendación del acuerdo de paz. La Cámara del Senado aprobó el acuerdo que se llegó con la FARC. Este segundo acuerdo que le quita lo que antes le había dado, es una corrección del acuerdo de la votación donde ganó el no. Lo aprobó la Cámara del Senado, creo que falta la de diputados, no estoy seguro. Pero lo cierto es que Colombia va a llegar a un acuerdo de paz. Y fíjense todo lo que pasó. 50 y cuántos años, Marco Tulio, 56 años, ¿no? 56 años para un acuerdo. Nosotros queríamos que la mesa de diálogo en 5 segundos resolviera todo, sacara a Maduro, pusiera un nuevo gobierno, resolviera la economía. Y lamentándolo mucho, el espacio no daba para eso. El espacio daba para sentarse, aprovechar que estaba el Vaticano y todo eso, y generar, ver dónde se estaba de acuerdo, sencillo. Sigamos, señor director. Casco Central de Puerto Cabello tiene 4 días inundados. Es horrible. Bueno, es que el país está... ¿Qué más puede pasar? Se inunda agua, no hay agua, se cae el diálogo, ay, el gobierno dividido. Bueno, sigamos, señor director. AENA atribuye inundaciones en Puerto Cabello la falta de servicios públicos, al mantenimiento. Qué horror. Así vamos. Sin embargo, yo no pierdo el optimismo. Creo que en el momento en que la oposición sea coherente, planifique y tenga estrategia, en vez de ser víctima de los juegos del gobierno para dividirla, puede más bien hacer lo contrario, aprovechar las contradicciones que hay allí entre ellos para avanzar y constituir una mayoría sólida, que ya sea en la calle, en protestas por el agua, la luz, la comida, o en elecciones, produzca un cambio en Venezuela. Gracias.